vamos a tener una linda charla, vamos a hablar con un paleontólogo y vamos a arrancar esta charla diciendo qué fácil que es todo o qué bueno que es todo cuando la gente hace las cosas bien, ¿no? Porque una vecina que encuentra algo en el norte, lejos de tocar o de intentar hacer cosas que no corresponden, hizo lo que tenía que hacer. Sacar una foto, avisar a las autoridades, marcar el GPS y dar aviso como corresponde. A partir de ahí, todo se hace más sencillo y de eso vamos a hablar de un hallazgo sin precedente en el norte de la provincia de Neuquén. El paleontólogo Mateo Gutiérrez está en contacto con nosotros, lo vamos a saludar y le vamos a agradecer por esta charla. Hola Mateo, ¿cómo andás? Checho Arregui te saluda, ¿todo bien? Hola, un saludo para vos y para toda tu audiencia también. Bueno, qué bueno esto, ¿no? Cuando la gente encuentra y no juega a ser paleontólogo, sino a hacer lo que tiene que hacer. Decir, che, encontré esto en tal lugar, esta es la fotito. Es así, muchas veces nosotros le decimos a la gente que por ahí cuando hacemos actividades en alguna feria o hay actividades en algún museo y se juega a ser paleontólogo por un día, eso es para los niños. Los adultos tenemos que ajustarnos a la ley y bueno, y tenemos que tener otra responsabilidad con esto que es patrimonio cultural de todos los neuquinos y tenemos que dar aviso. Nosotros cada vez que tenemos la oportunidad, tratamos de llegar con este mensaje a la gente porque vivimos en una provincia donde tenemos un montón de yacimientos fosilíferos muy importantes, se han hecho hallazgos de relevancia mundial y digamos, es un capital muy importante que tenemos en Neuquén y que no se da en muchas otras provincias y no se da en muchas otras partes del mundo. Así que nosotros lo tenemos que proteger para las generaciones futuras y una manera es, bueno, actuar como hizo esta vecina de Barbarco y su familia. La vecina se llama Nelly Jorquera, que estaba haciendo trekking y se topó con restos que consideró que eran restos fósiles. Entonces tomó una foto, no levantó nada del lugar, marcó el punto GPS con el celular, como decía recién, y dio aviso directamente a la Dirección de Patrimonio. Pero también se puede recurrir a la fuerza de seguridad, como puede ser Gendarmería, la policía o algún museo cercano. Qué bueno que hacer las cosas bien y cómo se encamina todo, ¿no? Porque es tan simple como eso y a partir de ahí ustedes toman conocimiento. Cuando ven la foto, ¿cuál fue la primera impresión? Bueno, con la primera foto ya nos dimos cuenta que no es algo que se suele hallar en el norte neuquino, Bien, que no se suele hallar en buena parte del territorio de Neuquén, porque muchos de los hallazgos que se denuncian tienen que ver con dinosaurios. Eso es algo muy común en la zona, digamos, en toda la franja este de la provincia, desde Rincón de los Sauces hasta el Chocón, se dan muchos hallazgos de restos de dinosaurios, inclusive en la misma ciudad de Neuquén Capital, pero esto ya tenía otra forma, otro color, pero además otros rasgos. Es decir, claro. vimos restos óseos que ya nos indicaban de que se trataban de mamíferos y también gracias al punto GPS nosotros podemos, digamos, cotejar esas coordenadas con los mapas geológicos que se han Claro. confeccionado en toda la provincia. Entonces ahí podemos empezar a afinar en qué formación geológica están esos restos. Y claro, cada formación geológica se formó en un determinado momento de la historia y ahí más o menos ya nos podemos empezar a asomar a qué antigüedad tienen esos restos. Así que ya Mirá. teníamos una idea de que se trataba de mamíferos y la antigüedad que tenían. Así que eso ya nos dio, digamos, indicios de la importancia del hallazgo. Con esto que hablamos, viste, de ser paleontólogo por un día y con esto de las películas, viste, cuando éramos pibes mirábamos Rocky, nos queríamos agarrar a piña, ahora miramos Jurassic World y queremos encontrar dinosaurios. ¿Cómo es el proceso? Ustedes, esta señora les avisa, ustedes ven, empiezan a sacar conjeturas, esto que me contabas a mí, che, mirá, miremos el mapa. Y a partir de ahí, para los que no entendemos cómo es el detrás de escena, ¿cuánto tiempo pasa de eso hasta que ustedes pueden armar la camioneta? No sé si cargan las cajas, si se ponen la gorra con la cosita acá para que no le pegue el sol en el cuello, ¿viste? Cargan la cantimplora, digamos. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que ustedes llegan a ese lugar y empiezan a trabajar en el lugar como estamos viendo en la foto? Bueno, nosotros tratamos de actuar cuanto antes, es decir, Bien, a veces con algunas denuncias hemos llegado en el día o al otro día, pero por eso es importante tener la
fotos del material, porque con eso nos podemos dar una idea de la logística, porque no es lo mismo ir a retirar restos pequeños que, Claro, no sé, un gran hueso de un dinosaurio que nos puede, o un reptil marino, que también son comunes en Neuquén, que eso nos puede llevar varios días y necesitamos más equipamiento y más herramientas. Por ejemplo, nosotros hicimos el levantamiento de algunos restos y no utilizamos ni cortadora de roca, ni martillo rotopercutor, que eso sí es obligatorio si vas a, no sé, a la zona de Añelo o en claro. Neuquén mismo y tenés que levantar un hueso de un dinosaurio, no solamente por el tamaño, sino que también a veces por la dureza de la roca. Así que Claro. por eso nos vino muy bien que nos manden las fotos como para ya empezar a armar esa logística. A veces depende de muchas cosas, depende de tener los vehículos, también depende de tener el personal, de las condiciones climáticas, porque por ejemplo en esa zona estábamos a 1400 metros, tenemos la Bien. cordillera del viento al frente y claro, las semanas previas había estado nevando y ese es un sector en el que la nieve permanece, entonces era muy difícil el acceso en ese momento. Así que hay que coordinar varias cosas. Podemos estar en el lugar al otro día o puede pasar más tiempo, pero bueno, la idea es trabajar lo más rápido posible. Por eso también le pedimos a la gente que no se demore en hacer las denuncias. A veces nosotros evaluamos, bueno, este material aguanta, por así decirlo, puede Claro. estar en el campo un tiempo más y otro material no tanto. Ahí vamos viendo la urgencia de cada cosa. Che, Mateo, y aprovecho para preguntarte ahora sí del hallazgo puntualmente, ¿no? ¿De qué se trata? Leía en la nota que comparte nuestra compañera de Diario Río Negro, Martina Sendorf, que se trata de algo similar a que se suele encontrar en África, ¿cierto? Mirá, lo que encontramos en este sector es, digamos, un vistazo a una fauna que existió acá en Sudamérica y que es, digamos, bien propia de Sudamérica. Porque Claro. en los últimos 55 millones de años, Sudamérica estuvo casi todo el tiempo aislada de otros continentes. Es decir, durante el Cretácico, que es el periodo que va más allá de los 66 millones de años, eh, se empezó a separar Sudamérica de África y se empezó a abrir el Océano Atlántico. Y una vez que quedó separada de África y también se separa de Norteamérica, entonces queda totalmente aislada. Lo que hoy tenemos y conocemos como América Central no estaba emergida en ese momento. Claro. Entonces, en ese marco se evolucionó una fauna muy particular que además podemos hacer una analogía como lo que ocurre hoy en Australia. Por ejemplo, en Australia ahora vos tenés una fauna de marsupiales que no existe en ninguna otra parte del mundo. Es decir, vos pensás en canguros, pensás en Australia. Claro. Entonces, hay una serie de marsupiales y una diversidad muy importante en la actualidad que deriva de un aislamiento geográfico. Lo mismo ocurrió en Sudamérica durante muchos millones de años. Es decir, la relación que ha tenido de intercambio de fauna Sudamérica con Norteamérica es relativamente reciente. Así que, y además, en algunos momentos fue esporádica, se dio en Mirá vos. etapas. Así que durante muchos millones de años tuvimos una fauna bastante variada y acá lo que encontramos son algunos restos de esa fauna. Y con dos linajes muy antiguos y bien endémicos de Sudamérica, que son los notongulados y los cenartros, ¿no? Los cenartros ahora en la actualidad, digamos, están limitados a lo que son las mulitas, los peludos Bien. y esos animales como acorazados, El piche que le eh, decimos acá en la zona. lo que son los osos hormigueros y lo que son los perezosos. Sí. Pero en la actualidad, eso es lo que queda en la actualidad de esa fauna que se extinguió y que fue mucho más diversa. Hemos encontrado restos similares, digamos, emparentados a estos animales,
en distintas partes de la provincia y con distinta antigüedad. Y lo que encontramos acá en este sector fueron placas de estos parientes de las mulitas, pero que eran mucho más grandes. Es decir, Claro. los que han tenido la oportunidad de visitar el Museo de la Plata, por ejemplo, tiene montados unos liptodóntidos muy completos y la verdad es casi como un fitito, pero son Ah, mamíferos buenísimo. que existieron acá en Argentina y en Neuquén, y encontramos algunas placas bastante, digamos, bastante antiguas, porque estas capas tienen, donde nosotros hicimos el hallazgo, tienen entre 13 y 15 millones de años. Qué locura. Entonces, y ahí encontramos algunas placas de estos enartros. Y también encontramos también, cráneos y otros huesos de no tungulados, que también un grupo de mamíferos bastante diverso, y que también se diversificó y tuvieron distintas formas de vida, cumplieron distintos roles ecológicos. Así que teníamos herbívoros pastadores del tamaño de un rinoceronte, Ah, hasta otros que eran más bien del tamaño de un roedor. Entonces, y en esa diversidad hay más de 100 géneros descritos para ese grupo, y bueno, encontramos algunos de estos ejemplares ahí en cercanía de las ovejas. Así que es muy interesante para contar otra historia, que es la claro. historia nuestra, digamos, como la historia sudamericana de la evolución de los mamíferos, y también como para, digamos, cortar un poco la monotonía, por así decirlo, de el descubrimiento que se realiza permanente de especies nuevas de dinosaurios. De Es dinosaurios, decir, claro. Neuquén, paleontología, no es solamente dinosaurios, sino que también hay mamíferos, hay aves, hay plantas, hay, digamos, toda una fauna marina, que eso también tenemos en el norte neuquino, y nos visitan paleontólogos de distintas partes del país y del mundo, justamente por esa diversidad y esa riqueza que tenemos en Neuquén, y que es responsabilidad de todos protegernos, ¿cierto? Puede llegar a ser una burrada lo que pregunte, pero para eso estoy, para preguntar y sacar las dudas, y este programa nos da el tiempo de preguntar cosas y aprender. Cuando aparece algo así, yo dentro de mi poco conocimiento me imagino la típica cadena esa alimentaria que nos explicaron, ¿no? Esa alimenticia. ¿Ya se ilusionan? Decir, che, bueno, si apareció este fitito tipo una mulita, este se alimentaba de otra cosa, entonces tiene que haber por acá otra cosa y esa cosa nos va llevando a otra. ¿Pasa eso? Pasa eso, pasa eso. Claro. Lo lindo de estos descubrimientos es que, bueno, uno se va generando expectativas, como si fuese un álbum de figuritas, de a Claro, ver cuáles son los elementos que han aparecido en otros, digamos, en otras formaciones geológicas de la misma antigüedad, en otras partes del país o del mundo, y uno empieza a pensar, bueno, acá, ¿qué es lo que me falta? Pero también siempre atento a que aparezcan cosas nuevas, ¿no? Porque eso es lo lindo que tiene también Neuquén. Se han claro, descrito muchas especies nuevas. Vos vas a cualquier museo paleontológico de la provincia y te vas a encontrar con materiales sí, originales, no siempre exhibidos, porque muchas veces están en un área de reserva en la colección paleontológica de los museos. Pero no hay museo que no tenga materiales inéditos a partir de los cuales se ha descrito una especie nueva, y, eh, y que, bueno, y que son del interés de científicos de todas partes del mundo. Por eso siempre recibimos en los museos paleontológicos de Neuquén visitas de distintos paleontólogos, ya les digo, del país, de Buenos Aires, de La Plata, de Córdoba, de todos lados, pero además extranjeros, porque tenemos, digamos, un patrimonio paleontológico único, que además también deriva de una historia compleja que tiene la cuenca sedimentaria, la cuenca neuquina, claro. que ha tenido momentos en los que estuvo totalmente inundada desde el Pacífico, después el mar se retiró, se inundó desde el Atlántico, entonces tenés capas con dinosaurios, por encima capas con reptiles marinos, y después de vuelta dinosaurios. Así que, y esa diversidad y esa secuencia tan linda es lo que nos genera que nosotros tengamos estos hallazgos.
Claro. Mateo, ¿y ustedes dónde trabajan? ¿Dónde analizan todo esto? ¿Viajaron al norte, allá entre las ovejas y Barbarco? ¿Y dónde vienen y se sientan y estudian y tienen quizá alguna pieza ahí para seguir evaluando? Bien, nosotros tenemos, digamos, distintos museos en los que se desarrolla investigación acá en Neuquén, pero particularmente yo pertenezco a la Dirección de Patrimonio Cultural, que se encuentra en Neuquén Capital, pero soy un agente descentralizado y con lugar de trabajo en el Museo Carmen Funes de Plaza Huíncul. Muy bien, Así que muchas veces el material lo tenemos ahí antes de derivarlo a otros museos donde corresponda, y siempre nosotros cumplimos la función de articular con los paleontólogos que van a estudiar ese material, porque claro, cada uno tiene su expertise. Es decir, hay paleontólogos que se dedican específicamente a notoungulados, hay otros que se dedican a dinosaurios carnívoros, otros que se dedican a nanoplancton de Jurásico inferior. Entonces, como cada claro. uno tiene su expertise, vamos derivando a los distintos especialistas para que se realice el estudio de los fósiles y que después vuelva al museo paleontológico más cercano del lugar del hallazgo, como dicta la ley, ¿no? Nosotros a veces, bueno, los museos, los fósiles tienen que recorrer un camino largo hacia los museos cuando no hay un museo cerca, pero Claro, nosotros tenemos que, digamos, garantizar las condiciones para que los fósiles duren las generaciones que tengan que durar para los paleontólogos del futuro, ¿no? Entonces, no solamente para los paleontólogos, para la gente que vaya a visitar un tal cual. museo paleontológico en el futuro. Nosotros queremos que, bueno, nuestros nietos y nuestros bisnietos puedan tener acceso a ver lo que nosotros podemos ver y se puedan maravillar de la misma manera. Así que tratamos de organizar eso, que los museos tengan las condiciones para recibir los materiales antes de llevarlos. Claro, en Neuquén tenemos un gran circuito, ¿no? Porque vos ya nombraste el Carmen Funes, nombraste el que está allá en la UNCO también. En Zapala tenemos el Olsacher, que es uno de nuestros orgullos. En Rincón hay uno, en Las Lajas tenemos otro. Digamos, hay un buen circuito desparramado en lo que es el mapa de la provincia. Sí, sí, sí. Además tenemos los barriales, tenemos el Claro. Chocón, Chocón, tenemos obviamente. Picunleufú, ¿no? Claro, Así que ahí nos falta, por ahí nos queda medio lejos, y nos falta un museo en la zona norte. claro. Sería importante un museo, aunque sea en Chosmalal, por el área que abarca, y bueno, después ver si se puede avanzar hacia las localidades, digamos, más cercanas, pero bueno, tenemos museos y hay otros museos que no son puramente paleontológicos, pero tienen material paleontológico como es el Museo de Junín. Así que Claro. Neuquén tiene la capacidad, digamos, de llenar cualquier museo con todos los fósiles que tenemos acá. Así que, y además nos queda mucho trabajo hacia el futuro. Nosotros, además, Claro, los paleontólogos no somos muchos, ¿eh? claro. En Neuquén, un poco bicho raro, pero en Neuquén a lo sumo somos 9, una cosa así, entre los que están en la Universidad de Comahue, los que dependen de los municipios y yo que estoy en provincia y los que están en CONICET. No somos muchos y son, bueno, en buena parte los paleontólogos de Neuquén estudian dinosaurios, pero no es Claro. lo único que se encuentra acá. Entonces, por ahí, nosotros desde la Dirección de Patrimonio tenemos que trazar el nexo cuando se encuentra, por ejemplo, un reptil marino. Es muy común, este verano estuvimos rescatando cocodrilos marinos, reptiles marinos del grupo de los ictiosaurios en la zona de Loncopué. Es decir, la zona norte da este tipo de hallazgos. También hay en la zona de la Cordillera del Viento, si te vas hacia Butarranquil, en distintos sectores hay reptiles marinos. Entonces ahí nosotros tenemos que hacer una conexión con paleontólogos que se dedican a estudiar reptiles marinos, pero que están fuera de la provincia. Así que nosotros nos encargamos de hacer esa articulación para que los materiales se vayan levantando, se vayan preservando, se vayan estudiando y fundamentalmente para que vuelvan a la provincia con conocimiento agregado, porque esa es la gracia de que la gente no levante los fósiles, Claro. porque vos te los llevas a tu casa y ese fósil es una cosa
meramente decorativa, a la cual sacaste de su contexto y de la cual Sí, sabes muy poco. sí, Si vos se hacen las cosas como se tienen que hacer, a ese material vos le podés agregar valor a partir del conocimiento que el material te da. Entonces, ahí se genera conocimiento científico que puede volver a la comunidad y que puede ser parte de toda la comunidad y no solamente de la persona que, bueno, se lo llevó y lo tiene ahí en el quincho de la casa. tal cual. Así que eso es muy importante para, digamos, para que tenga sentido todo esto, que además puede redundar también en la generación de museos, Obvio. en el incentivo a la diversificación de la oferta turística a través del paleoturismo. Nosotros tenemos la ruta de los dinosaurios, que se puede ampliar a medida que se vayan haciendo museos paleontológicos, pero Tal cual. viene gente de otras partes, por ejemplo, viene gente de Chile, específicamente a visitar los museos paleontológicos. Claro. Y O eso, sea que, eso es importante. Y además es algo que nos tiene que enorgullecer a nosotros como neuquinos. obviamente. Y la clave de lo que, como para cerrar de manera capicúa la nota, que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Con lo que hizo esta señora, lo vio, le pareció que era algo, le sacó la foto, georreferenció, ya mandó la llamada y ustedes hicieron el resto para que todos podamos después disfrutar de esto. Mateo, te mando un abrazo, gracias por la claridad, por la charla, por la paciencia, para responder cada una de las preguntas. Y el programa siempre a disposición porque Marca Patagonia también es para esto, para poder contar estos hallazgos y para poder disfrutar de todo lo que pasa en esta tierra, ¿no? Que va más allá de un lugar turístico, de alguna cerveza rica artesanal que se prepara, o de algún deportista o algún artista patagónico que pudo trascender. También vamos bastante más atrás en el tiempo para descubrir un poco lo que fue este lugar antes de nuestra llegada. Así que el abrazo grande y el saludo para toda la gente del Museo de allá en Pachacmuicul. Bueno, muchas gracias a ustedes por el interés de difundir estas cosas y bueno, no va a ser la última vez que nos vamos a encontrar porque seguramente van a seguir apareciendo cosas. Ojalá así sea. Abrazo grande y cuídate mucho. Abrazo. Mateo Gutiérrez pasó por nuestro programa, paleontólogo, hablando de este gran hallazgo que se dio en el norte neuquino y que por suerte la gente hizo lo que tenía que hacer. Una señora lo vio, lo identificó, le sacó una foto, llamó, marcó el punto con el GPS y las personas que estudiaron y que saben del tema fueron y nos trajeron esta gran noticia de este gran hallazgo aquí en nuestra región. ¿Cuál es el hallazgo? Si recién te sumás a nuestro programa y querés saber de qué se trata, bueno, es un hallazgo sin precedentes en el norte neuquino. Se trata de notoungulados, un grupo extinto de mamíferos nativos de Sudamérica cuyos restos han aparecido en otras partes del país, pero nunca en la cordillera